Hola, ¿qué tal, señores? Es martes 17 de mayo, apuramos ya campaña electoral. Solo quedan 3 días para que los partidos políticos llamen al voto y hoy vamos a charlar con Miguel González de Legarra. Es el número 1 de la lista del Partido Riojano, formación política que ha tenido un importante protagonismo en Logroño en la última legislatura y que mantiene inalterables sus 2 diputados en el Parlamento desde el año 1983. ¿Qué tal, Miguel González de Legarra? Muy bien, muy buenas tardes. En el programa electoral del Partido Riojano dicen que quieren impulsar una nueva etapa en la historia de La Rioja. ¿Por qué tan mala ha sido hasta ahora la etapa que hemos vivido? Ha sido mala la última etapa. Yo creo que los últimos 16 años de la historia de La Rioja han sido unos años duros, unos años en los que la prepotencia, la soberbia, la imposición se ha instalado en la vida política riojana y eso ha conseguido asfixiar la vida pública en esta comunidad autónoma y ha conseguido adormecer la sociedad civil de esta comunidad autónoma. Y en ese sentido creo que es importante y que es urgente que la sociedad riojana reaccione y trate de cambiar esa actitud, esa situación que estamos viviendo últimamente. También dicen ustedes que son un partido sin ataduras, que el Partido Popular o el Partido Socialista tienen sus ataduras en Madrid. Sin embargo, supongo que sabrá que aquí en La Rioja y en ciertos foros se dice, se comenta, se habla que el Partido Riojano sí tiene algunas ataduras, que son ciertos sectores de la construcción. Bueno, sectores de la construcción, en cualquier caso, son empresas riojanas con las que, desde luego, el Partido Riojano está comprometida, no con las empresas del sector de la construcción, sino con las empresas riojanas en general. Si ataduras se entiende por defender los intereses y los derechos de esas empresas, que es al fin y al cabo defender los intereses y los derechos de los trabajadores, desde luego sí que reconocemos y tenemos esas ataduras, porque desde luego las ataduras del Partido Riojano son con los intereses de La Rioja, con los intereses de los trabajadores riojanos y con los intereses de los riojanos en general, y esos desde luego los vamos a seguir defendiendo. Prefiero que me acusen de tener ataduras con empresas riojanas de la construcción que no de tenerlas con empresas de Valladolid, con empresas de Valencia o con empresas de Madrid, como le pasa al Partido Popular. Para las personas que nos están viendo en este momento, que quizá todavía están pensando su voto, ¿dónde ubicaría usted al Partido Riojano? Porque siempre hablan de que no es un partido colocado ideológicamente, sino que, bueno, es el lema, pasión por La Rioja. Pero, ¿dónde lo colocarían? ¿En el centro, más a la derecha, más a la izquierda? Porque es cierto, también es algo importante a la hora de que la gente emita su voto. Yo lo colocaría en La Rioja y es donde estamos, en el centro de La Rioja. Es curioso, además, en las muchas encuestas que se hacen de todo tipo y por parte de todos los medios, siempre que se pregunta por la ubicación ideológica del Partido Riojano, por dónde considera la gente que está ubicado el Partido Riojano, la mayoría de la gente lo sitúa en el centro, claramente. Y yo creo que es ahí donde estamos, en una posición equidistante entre los dos grandes partidos, que es lo que nos permite no tener precisamente ninguna atadura ideológica, ninguna vinculación ideológica que condicione nuestras decisiones y nuestras actuaciones en la vida pública. Yo creo que estamos en ese centro político entendido como una forma de trabajar por La Rioja y por los intereses de La Rioja, y siendo nuestro único objetivo, nuestro principal objetivo, precisamente esos intereses por encima de cualquier condicionamiento ideológico, evidentemente. No sé si diría que esta ha sido la legislatura en la que más difícil les ha sido elaborar las listas, y lo digo por ese flirteo con el Partido Ciudadanos de Logroño, que por un momento cambió las personas de lista y de lugar. No, ha sido muy fácil, muy sencillo y muy cómodo elaborar las listas. Y lo que hemos hecho con ese flirteo ha sido precisamente propiciar el diálogo. El Partido Riojano es un partido que defiende el diálogo y el consenso entre todas las fuerzas políticas. Creemos que es necesario ese diálogo, creemos que es necesario el entendimiento entre las fuerzas políticas. Yo creo que es la esencia misma de la política. La esencia misma de la política es confrontar las ideas para buscar un camino común que beneficie al conjunto de la población. Eso es lo que hemos intentado con ese acercamiento, que es el mismo acercamiento y la misma actitud
que mantenemos con el Partido Popular, con el Partido Socialista o con cualquier otra formación política. En este caso surge una nueva formación política, una formación política interesante que además refuerza uno de los objetivos que tiene el Partido Riojano, que es la ruptura de las mayorías absolutas, la desaparición de las mayorías absolutas en La Rioja, y en ese sentido creemos que es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Eso no ha dificultado la elaboración de las listas, puesto que las personas que militan en el Partido Riojano tomaron conscientemente esa decisión de continuar abriéndonos a otras formaciones políticas con todas las consecuencias y con todos los condicionantes que eso podía implicar. ¿Cree que tendrá consecuencias? Consecuencias positivas, sin duda alguna. Sin duda alguna, yo creo que los riojanos y los logroñeses en particular van a valorar el hecho de que un partido político que está cómodamente instalado, puesto que está compartiendo tareas de gobierno, sea capaz de sentarse a negociar con otra formación política y sea capaz de hacerlo con las manos sobre la mesa, con todas las cartas sobre la mesa y dispuesto a absolutamente todo por buscar el bien común de la ciudad y por intentar sumar esfuerzos en ese bien común. Yo creo que eso tiene que ser bien recibido por los ciudadanos, insisto, porque el objetivo de la política tiene que ser precisamente el buscar puntos de encuentro para propiciar el bien común. Hablando de política y de políticos, me llama la atención que en su programa electoral dice que los políticos no son los salvadores de nada y que realmente los protagonistas son los trabajadores, los que día a día hacen un país, una comunidad, una ciudad. Yo no sé si es una forma de entonar el mea culpa, porque usted también está dentro de ese mundo de la política. Sí, los trabajadores y los empresarios. Yo siempre he defendido que los políticos no resolvemos los problemas desde el punto de vista económico. Nosotros no somos los responsables de la situación económica. En todo caso, podemos ayudar, podemos contribuir con nuestra actitud y lo mejor que podemos hacer es no estorbar al desarrollo económico, en este caso, de una región. Los verdaderos protagonistas de ese desarrollo económico, los verdaderos constructores de la región son los empresarios, los emprendedores que arriesgan su dinero, que arriesgan su patrimonio en más de una ocasión y, desde luego, con mucho mérito, y los propios trabajadores que contribuyen también al engrandecimiento, al crecimiento de una región, de una comunidad autónoma. Nosotros, desde nuestra posición política, no estamos generando empleo, no estamos generando riqueza. Lo único que podemos hacer es desarrollar políticas públicas, políticas generales que faciliten el trabajo a esos empresarios para desarrollar esa actividad económica y que faciliten la labor de los trabajadores. Yo ahí es donde enmarco esa expresión de nuestro programa electoral, que desde luego yo creo que es acertada. Los políticos no somos salvapatrias, sino que en todo caso contribuimos junto con el resto de la sociedad a tratar de mejorar la sociedad, pero los que tienen el verdadero mérito en la construcción de un Estado, en la construcción de una región, en este caso de una ciudad, son los empresarios y los propios trabajadores. Hablando de empresarios, hablando de actividad económica, hay una frase que también llama la atención por lo dura que es. Dice, podemos decir que la Agencia de Desarrollo Económico despilfarra tanto que podría entrar en el libro Guinness de los récords. Es duro decir esto de una entidad pública que en principio está destinada a ayudar a los empresarios riojanos. Pero es una realidad objetiva, además. Podría poner varios ejemplos. Puedo poner únicamente el ejemplo de una empresa, Solaria. Solaria, a la que la Agencia de Desarrollo Económico ha concedido subvenciones en esta última legislatura por importe de más de 700.000 euros, que se dice pronto, y que ha conseguido que en estos momentos tenga la ridícula cifra de 3 trabajadores. Si eso no es despilfarrar el dinero, si eso no es utilizar los recursos con un interés muy particular, pues que baje Dios y lo vea, ¿no? Yo creo que la Agencia de Desarrollo Económico no está para salvar empresas, ni está, sobre todo, no está para salvarle y para cubrirle las espaldas al presidente del Gobierno en sus promesas electorales. El presidente del Gobierno, en el caso de Solaria, hizo una promesa en las anteriores elecciones después del cierre de Electrolux y lo que ha hecho la ADER ha sido cubrir las espaldas con 700.000 euros. En total, la broma de Electrolux y Solaria nos ha costado a los riojanos 8 millones de euros en estos últimos 6 años. 8 millones de euros en la situación en la que estamos
distribuidos entre determinadas empresas, entre el tejido productivo de nuestra comunidad autónoma, hubieran permitido en esta última legislatura salvar muchos empleos y salvar muchas empresas riojanas del cierre. No se ha hecho, y no se ha hecho por puro interés electoral del Partido Popular y del presidente del Gobierno, Pedro Sanz. Y eso es duro, eso sí que es duro, más que decir lo de la ADER. Sabe que hay un tema que es popular, sobre todo en la precampaña, y es el número de funcionarios que tiene este país, también esta comunidad autónoma, y los ayuntamientos. Hay partidos políticos que dicen que hay funciones duplicadas. Ayer pasaba por este estudio la representante de Izquierda Unida, decía que al menos aquí en La Rioja se necesitan 3.000 funcionarios más. Yo no sé si el partido riojano está de acuerdo con que la comunidad autónoma necesita más funcionarios o no. Yo creo que necesita los funcionarios que tenga que precisar en cada momento. La teoría de Izquierda Unida es que esos funcionarios son necesarios en tanto en cuanto se cierren las empresas mixtas o las empresas públicas que ha constituido la comunidad autónoma. Sería prácticamente lo mismo, es convertir a los contratados en funcionarios. Yo no creo que ese sea el problema real. El problema es reorganizar la administración y reorganizar la función pública y atribuir a cada servicio las funciones que debe desarrollar, evidentemente no duplicando funciones, también lógicamente transfiriendo a los ayuntamientos determinadas competencias y determinadas cantidades de dinero que les permita desarrollar esas competencias, asumiendo los ayuntamientos, fundamentalmente el Ayuntamiento de Logroño, que es lógicamente el que más capacidad tiene, asumiendo determinadas atribuciones y determinadas funciones que podrían descargar el trabajo de la administración autonómica. El problema que tenemos en esta región, y especialmente en estos últimos 16 años con el gobierno del Partido Popular, es que la administración pública, el gobierno de la comunidad autónoma, se ha concebido como si fuera un gran ayuntamiento, una especie de diputación provincial que tiene la obligación y la responsabilidad de distribuir los recursos públicos a los ayuntamientos en función, casi siempre caprichosa y partidista, en función de las amistades o de la afinidad política que tenga un ayuntamiento u otro, en función de objetivos políticos, no en función de objetivos de región. Yo creo que en estos momentos La Rioja necesita fijar unos objetivos estratégicos muy claros que todos los partidos deberíamos estar obligados a respaldar, gobierne quien gobierne. El problema es que no hay una dirección política eficaz, que no hay una cabeza al frente del gobierno que sea capaz de ordenar todos esos recursos, tanto funcionariales como económicos, para dirigirlos en la correcta dirección y en una dirección que nos permita a los demás apoyar y empujar en la misma dirección, que es lo que tenemos que hacer. Hablando de fundaciones, de empresas mixtas, de empresas dependientes de la administración, supongo que también sabe que hay determinados partidos políticos, también un sector de la sociedad que dice que el Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño ha aprovechado su coalición con el Partido Socialista para introducir a determinadas personas en fundaciones o para crear entidades y colocar allí a personas afines al Partido Riojano. Pues mire, le puedo decir que el Partido Riojano en esta legislatura no ha creado ni una sola empresa pública, ni una sola. Lo que hemos hecho ha sido gestionar con eficacia las empresas que había creado el Partido Popular para colocar precisamente a altos cargos que habían dejado de serlo. Y estoy refiriéndome fundamentalmente al caso de Logroño Turismo, una fundación creada por el Partido Popular que durante el tiempo que estuvo vigente no fue capaz de desarrollar absolutamente nada y que en manos del Partido Riojano ha multiplicado por 6 el número de turistas en esta ciudad y ha multiplicado, ya no le puedo decir ni por cuánto, la cantidad de ingresos que ha recibido la ciudad de Logroño en estos últimos años. La eficacia y la eficiencia de Logroño Turismo con el mandato del Partido Riojano justifica el que el Partido Riojano haya contratado dentro de esa entidad a 2 o 3 personas con un procedimiento y un proceso público y transparente que hasta el extremo es público y transparente, que ha sido así ratificado por los tribunales después de una persecución bastante ignominiosa dirigida por el Partido Popular. ¿Usted lo pasó mal entonces? No lo pasas mal cuando tienes la tranquilidad de conciencia y cuando sabes que las cosas las has hecho bien y cuando sabes que no has metido la mano en el cajón y cuando sabes que no has cometido ninguna irregularidad. Comparecí en los tribunales desde luego con absoluta tranquilidad y con absoluta confianza, sabiendo que
con la verdad se puede ir con la cara muy alta a todos los sitios. Yo no sé si está de acuerdo con Ángel Barea, es el número 1 de la lista del Ayuntamiento de Logroño. Seguro cuando que estuvo, sí. seguro que sí, cuando estuvo aquí, lo que dijo es que sentía que el Partido Socialista y concretamente el actual ministro de Fomento en cierto modo había engañado al partido riojano, porque había prometido cosas que ahora, viéndolas con el tiempo, a toro pasado, como se dice popularmente, creía que no se podían cumplir en tiempo y forma, y se refería concretamente a la autopista de Logroño. Yo creo que sí, que hemos sido engañados en ese sentido por el Partido Socialista. Fuimos engañados nosotros, fue engañado también, estoy seguro, el alcalde de la ciudad, y nos llevaron a una situación que yo creo que de forma previa sabían que era insostenible y que podía ser incumplible a priori, y hubiera sido más honesto haberlo dicho. Seguro que nos hubiéramos entendido, nos hubiéramos podido entender de cualquier manera si hubiéramos puesto las cosas claras desde el primer momento. Nosotros perseguíamos y perseguimos un objetivo claro en materia de infraestructuras en esta comunidad autónoma. Creíamos que el acuerdo de gobierno, la falta de mayoría absoluta en Logroño, era una oportunidad para avanzar en ese objetivo de conseguir unas mejores infraestructuras de comunicación en La Rioja. No nos arrepentimos de haberlo hecho, y en cualquier caso ese pacto de gobierno ha servido para avanzar en esa gratuidad de la autopista, para diseñar, por ejemplo, los futuros accesos a la ciudad de Logroño en lo que va a ser la ronda sur de la ciudad, que será la propia autopista. Es decir, no se ha cumplido, evidentemente, todo lo que perseguíamos, ni en los términos ni en los plazos que nosotros buscábamos, pero sí que al menos ha servido para avanzar en ese sentido. ¿Nos sentimos engañados? ¿Nos sentimos defraudados? Evidentemente sí, lo hemos dicho públicamente. No es de recibo que se utilice a las instituciones y se utilice a las instituciones locales para tratar de obtener mayor poder para un partido político, sabiendo que no lo vas a poder cumplir. Desde luego nosotros fuimos honestos en su momento y hemos sido honestos a lo largo de todo el proceso de esta legislatura en la búsqueda del cumplimiento de esos objetivos. Hablando de infraestructuras, hay una, el aeropuerto de Agoncillo, en la que la mayoría de los partidos políticos coinciden, dicen que no está suficientemente aprovechada. Ustedes recientemente han hecho un anuncio, por lo menos popular, que dice que los riojanos podrán tener vuelos por 100 euros a ciertas capitales. Yo me pregunto cómo lo podrán conseguir y por qué el Gobierno de La Rioja, que ha tenido la responsabilidad, creen ustedes que no lo ha conseguido, porque es cierto que sí han negociado con compañías y que si la cosa no ha salido finalmente adelante es porque no se ha visto realmente productiva, porque no se ha podido llevar adelante, no ha sido por falta de voluntad. Bueno, nosotros el compromiso que hemos adquirido no ha sido un compromiso gratuito, no lo hemos dicho por decir, no ha sido una promesa electoral que se dice a la ligera. Sabemos que se puede hacer porque hemos hablado con alguna de las compañías aéreas de bajo coste que pueden operar en Agoncillo y que están deseando operar en Agoncillo, y sabemos que llegar a un acuerdo con ellas es mucho más económico de los 5 millones de euros que el Gobierno de La Rioja se ha gastado solamente en esta legislatura en publicitar La Rioja desde el punto de vista turístico en determinadas compañías aéreas, ninguna de las cuales operaba en nuestra comunidad autónoma. Es un sinsentido publicitar en medios aéreos el turismo en La Rioja cuando quien usa y cuando es perceptor de esa publicidad dentro de un avión no puede llegar a La Rioja en ningún tipo de vuelo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que esas inversiones se pueden cambiar, se puede cambiar el sentido de esas inversiones precisamente para conseguir llegar a acuerdos con esas compañías de bajo coste que establezcan vuelos de Logroño a las principales ciudades europeas, incluidas en esas ciudades europeas Madrid y Barcelona. Eso es lo que puede conseguir rentabilizar unas instalaciones que ahí están, en las que nos hemos gastado más de 40 millones de euros y que no pueden estar esos 40 millones de euros gastados sin más. Cuando en su momento el Partido Popular inició el proceso de construcción del aeropuerto de Agoncillo, nosotros nos opusimos porque considerábamos que eran prioritarias otras inversiones en materias de comunicación, que antes había que terminar las infraestructuras por carretera y ferrocarril, pero una vez que está gastado ese dinero, una vez que la infraestructura está, lo que es imperdonable es que sigamos gastando dinero y que no seamos capaces de rentabilizar esa instalación. Una última pregunta, dígame, ¿qué cree que es lo inmediatamente necesario? Es decir, el 22 de mayo son las elecciones autonómicas, el 23 de mayo sabemos quién tiene la mayoría necesaria para gobernar esta comunidad autónoma. Sea quien sea, ¿qué cree usted que es lo primero que debería hacer el futuro presidente del Gobierno de La Rioja para que La Rioja vaya mejor?
pues si el futuro presidente del Gobierno de La Rioja es Pedro Sanz, lo primero que tendría que hacer sería dimitir. Yo creo que eso sería una buena medida. Y en cualquier caso, yo creo que el presidente del Gobierno de La Rioja, el mayor favor que le podría hacer a los riojanos sería el propiciar el diálogo y el entendimiento, no solamente con los partidos políticos de esta comunidad autónoma, con los agentes políticos y sociales con quienes no se habla, simplemente se impone y se llega a acuerdos impuestos por parte del Gobierno, sino que también debería buscar y perseguir otro objetivo fundamental, el de establecer acuerdos, entendimiento, diálogo con las comunidades autónomas de nuestro entorno. Es imperdonable que La Rioja viva aislada en estos momentos. Tenemos un gobierno que solo vive para sí mismo, que solo piensa en los ayuntamientos de la región, en cómo utilizar y aprovechar los recursos públicos para afianzar el poder. Necesitamos que el diálogo, el consenso, el acuerdo, la participación lleguen a los colectivos y a la sociedad civil en esta comunidad autónoma y que al mismo tiempo La Rioja deje de estar aislada de cara al exterior. Hay muchas cosas que nos unen con Aragón, con Castilla, con Navarra, con País Vasco, regiones con las que en estos momentos no mantenemos ningún tipo de relación política y eso yo creo que es inviable a una comunidad autónoma. Bueno, pues con este llamamiento al diálogo nos quedamos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hasta aquí el tiempo de entrevista. Mañana, ya lo saben, regresamos a la misma hora, a las 9 de la noche en esta ocasión. Será